En este video vamos a hacer una introducción a la unidad número 8 y específicamente al tema responsabilidad civil. Nosotros en unidades anteriores hacíamos la clasificación del derecho y cuando pensábamos el derecho subjetivo, dentro del mismo hablábamos de un derecho subjetivo patrimonial y de uno extrapatrimonial. Ahora únicamente nos vamos a atener al derecho subjetivo patrimonial, donde consideramos las relaciones jurídicas que tienen un aspecto económico, ¿sí? Nosotros esa clasificación también la veíamos o la podemos ver de dos maneras, cuando hablamos de derechos personales o de derechos reales. En los primeros, en los derechos personales, lo que existe es una relación jurídica donde intervienen partes y esas partes son personas, donde una asume el rol de acreedor y la otra de deudor y en quien le cabe la obligación de dar, de hacer o de no hacer algo. Y ante su incumplimiento vendrá la sanción. Lo que nosotros vamos a considerar en esta unidad a la responsabilidad civil como hoy en día la está abordando el Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de responsabilidad civil, principalmente vamos a tener en cuenta que más allá del daño que puede ocasionar a alguien, lo que se pretende es la prevención del mismo. Pensar en un daño injustamente sufrido es lo que exige al ordenamiento jurídico que ese daño tiene que ser resarcido, que ese daño tiene que ser reparado. Y por eso es importante considerar las tres funciones que hoy encontramos en la responsabilidad civil: la función preventiva, la función resarcitoria y una tercera que podría ser denominada como la función sancionatoria. La función preventiva tiene el fundamento en la persona y la intención es evitar ocasionar un daño, es prevenir el daño antes de que suceda, porque una vez sucedido hay que repararlo. Entonces esta intención de prevenir. Y cuando hablamos de prevención del daño estamos haciendo referencia tanto a la persona humana como a la persona jurídica y también a los derechos de incidencia colectiva. El Código Civil y Comercial, cuando empieza a delinear en los primeros artículos las disposiciones generales con relación a la responsabilidad civil, nos dice en el artículo el 1107 y el 1110 después, en conjunto, digamos, hay que ver la parte general con la parte específica, y cuando ya nos dice que en esta situación de que tenemos que evitar un daño, estamos hablando de la función preventiva, lo determina en tres incisos. El artículo 1710 nos dice el primero que no debe ocasionarse un daño, después nos dice de que tenemos que poner, o que las personas tienen que poner toda la buena fe, toda la buena voluntad y tienen que realizar todas las circunstancias y las medidas racionales para no ocasionar un daño. Y si existe la posibilidad de que una persona realice todas las medidas razonables para que no se produzca un daño de la cual sería responsable un tercero, después podrá exigirle a ese tercero el reembolso de lo que haya gastado o de lo que haya tenido que realizar para evitar ocasionar ese daño. Esto con fundamento en evitar un enriquecimiento sin causa. Y el tercer inciso lo que nos dice es que una vez que se produce el daño, la función preventiva también tiene que ir y tiene que apuntar a que ese daño no siga produciéndose o que no se produzca con mayor gravedad. La segunda función, la función resarcitoria, lo que viene a considerar el Código Civil y Comercial aquí es que una vez que el daño se ha producido hay que resarcirlo. ¿Qué es lo que implica aquí? Es que nosotros estamos hablando de una situación en la cual la persona perjudicada, afectada o dañada tiene que encontrar una indemnización y una reparación a ese daño sufrido. Aquí vamos a ver diferentes aspectos y los elementos los vamos a desarrollar más adelante, pero para que exista el resarcimiento tiene que existir el daño. Y ese daño tiene que tener un nexo causal entre el hecho que lo ocasionó y el daño. Cuando nosotros hablamos de la función resarcitoria, el artículo 1710, el 1710 y el 1716 lo que hacen referencia es al deber que tiene el dañador, ¿sí? El primero deber era de prevenir el daño y ahora estamos en el 1716 y que estamos hablando del deber de reparar. Una vez que el daño se ha producido, que se ha ocasionado, hay que repararlo. Y cuando consideramos en la reparación, la indemnización es el concepto que nos viene a la mente y esta indemnización abarca dos aspectos, tanto el patrimonial como el extrapatrimonial de la víctima. Porque vamos a considerar aquello que perdió, que no llegó a producir
y vamos a utilizar conceptos como el de lucro cesante, el de pérdida de chance y la indemnización de los daños materiales sufridos, como también vamos a considerar aquello que hace referencia a su intimidad, a su integridad, a su aspecto psicofísico y a todo aquello que forma parte de su proyecto de vida y que se vio afectado por este daño. Entonces, aquí el artículo lo que hace es considerar, sigue siendo dualista en el sentido de que vamos a considerar lo material dentro de lo patrimonial y lo extrapatrimonial, que sería el aspecto moral. Y la función sancionatoria lo que pretende es que una vez que se produzca el daño, esta persona que ha ocasionado, el dañador en todo caso, sea quien no tenga motivos o no tenga el aliciente suficiente o que la sanción sea de manera tal o de medida tal que no tenga que producir o no vuelva a producir un daño. Nosotros vamos a considerar elementos que tienen que estar presentes para que exista responsabilidad civil. Estos elementos los vamos a ver en la antijuridicidad, en la relación de atribución y en la existencia del daño. Antijuridicidad nosotros venimos abordándola desde la unidad número 3 cuando hablábamos del ejercicio de los derechos y vamos a decir que la antijuridicidad es, al margen de esto que se encuentra prohibido por la ley, también se encuentra aquello que lesiona, perjudica o afecta el orden público, las buenas costumbres y la moral. La antijuridicidad nosotros la vamos a considerar también en el Código con el 1717 y la vinculamos con el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde encontramos el principio de no dañar. ¿Sí? El Código lo toma y por ese motivo nosotros hablamos de antijuridicidad. Cuando existen estas circunstancias que están violando el ordenamiento jurídico, podemos hablar de una situación, tanto por acción como por omisión, de antijurídica. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos y seguimos haciendo referencia a esto de que existió una situación y ahora lo que tenemos que poder decir de qué estamos hablando, a quién vamos a atribuirle este. El factor de atribución tiene dos aspectos, tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo es cuando nosotros no necesitamos o cuando el ordenamiento jurídico no existe que haya culpa o que haya intención en el accionar, sino que existe cierto incumplimiento ante un acuerdo o ante la ley. En las obligaciones de dar, donde el acreedor y el deudor pactaron algo, ante el mero incumplimiento del deudor ya estamos hablando de una situación o de una función de atribución. El deudor no cumplió objetivamente, ¿sí? No necesitamos determinar si hubo culpa o no hubo culpa o cuál fue la situación que lo puso a él en esa situación de incumplimiento. Es puramente objetivo. Cuando hablamos del aspecto subjetivo, ahí sí tenemos las dos categorías de culpa y dolo, donde vamos a hacer referencia a que existe una intención de producir el daño con el dolo y o al margen de que no existe intención, de manera deliberada no le interesa o no le afecta a esa persona la magnitud o el nivel o el alcance de su accionar. Si produce daño, le es indiferente, ¿sí? Y cuando hablamos de culpa, el Código Civil y Comercial contempla los diferentes aspectos y hablamos de negligencia, imprudencia e impericia. Cuando determinamos estos aspectos para hablar de culpa es cuando alguien tiene que haber utilizado los medios suficientes para arbitrar y determinar cuál era el daño que se hubiese producido. Y al determinar cuál es el daño que se hubiese producido, no tomó las medidas suficientes para evitar que se produzca. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una situación de negligencia. En la imprevisión lo que sucede es que la persona determina que existe una posibilidad y una potencialidad de riesgo, pero sin embargo le es indiferente la consecuencia que se va a producir. Y en la impericia es cuando una persona realiza actos o realiza determinada actividad y no tiene la capacidad o no tiene desarrollada dentro de sí la capacidad suficiente para hacerlo. Casi siempre esto se remite o al ámbito profesional o al ámbito del arte o de ciertos oficios. Y el tercer elemento que consideramos es el daño. Y cuando hablamos del daño, vamos a considerar el daño como aquel que está afectando un interés de la persona. Habíamos dicho anteriormente que el daño podía cubrir ambos aspectos, tanto el patrimonial como el extrapatrimonial. Pero ¿qué es lo importante aquí? Es que nosotros cuando hablamos de daño estamos hablando, podemos hablar de un daño material o de un daño jurídico. El daño material sería aquella lesión a un bien o a una cosa.
¿sí? Algo se fracturó, algo se rompió, estamos hablando de un daño material, del aspecto material del daño. En cambio, cuando hablamos del aspecto jurídico del daño, lo que vamos a considerar es que el daño lo que considera es el interés que la persona tiene, ¿sí? Y el interés está relacionado a cómo la persona lo tiene con relación a una cosa o a un derecho. En consecuencia, cuando pensamos en el daño desde el aspecto jurídico, existen tantos intereses como existen tantas personas. En una situación de un daño que afecta a varias personas, esas personas pueden tener intereses diferentes sobre sus derechos y sobre las cosas, ¿sí? Entonces ese es el aspecto que habría que considerar del daño. Y repito acá lo que había dicho anteriormente, lo que considera el Código Civil y Comercial cuando hace referencia al daño es la situación de que el daño puede ser tanto material como moral. Repito nuevamente, patrimonial o extrapatrimonial. Y ese es el daño que hay que reparar, ¿sí? Es importante también aquí destacar que es la víctima o la persona perjudicada es quien tendrá que demostrar o tendrá que acreditar cuál es el daño que sufrió, ¿sí? El artículo 1738 hace referencia a todos estos aspectos que nosotros habíamos mencionado a que tenían que incluirse en la indemnización, ¿sí? El lucro cesante, la pérdida de chance, hace referencia a la pérdida o a la disminución que existe en el patrimonio de la víctima, y al final hace referencia a esta situación que afectó su proyecto de vida. Y cuando decimos proyecto de vida es como muy abarcativo, porque consideramos tanto el aspecto moral, patrimonial, personal y del fuero íntimo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría vinculado? ¿Qué es lo que esa persona esperaba o qué es lo que esa persona quería hacer como su proyecto de vida y a causa del daño se vio truncada? Todo esto se enlaza y se une junto con la causa, ¿sí? Acá nosotros vamos a hablar de la causa como una condición y que esa condición tiene que estar presente y es necesaria. Y al momento de valorar o de determinar esa causa, el juez lo hace dentro de una medida o dentro de una condición que sería la medida esperada o la medida acorde, ¿sí? La medida media o la situación del hombre de medio que hubiese tomado las diligencias pertinentes o que hubiese tomado los recaudos suficientes como para evitar que el daño se produzca, y si el daño se produjo, evitar que no siga produciendo más daño, ¿sí? Bueno, con esto nosotros tendríamos una introducción a lo que es la unidad número 8. Vamos a ver en detalle qué es la responsabilidad directa, qué es la responsabilidad indirecta, y después vamos a considerar cuáles son las cosas riesgosas o peligrosas y cómo responde quien utiliza de estas cosas y cuál es el alcance de esta responsabilidad. Muchas gracias.